Esta película comienza en los barrios latinos de Los Ángeles. Un anciano llamado Frank Vega viaja en autobús cuando en una de las paradas suben dos delincuentes que comienzan a molestar a los pasajeros. Esta situación despierta en Frank recuerdo de su juventud, una época que considera más simple y feliz. Era hijo único de pequeños granjeros y tenía una novia llamada Lindsay con quien había prometido casarse. Fiel a su palabra, se enlistó en el ejército y fue enviado a Vietnam, donde permaneció durante 10 años. Ahí fue herido y al regresar a los Estados Unidos, su mundo se desmoronó al descubrir que Lindsay ya se había casado y tenía 2 hijos. Con el corazón roto, intentó rehacer su vida. Quiso unirse a la policía, pero fue rechazado debido a las heridas que sufrió en la guerra. Tampoco logró encontrar un trabajo decente, ya que todos los empleadores exigían estudios universitarios y experiencia, así que terminó vendiendo hot dogs en la calle. Sin embargo, cuando apareció un nuevo vendedor en la zona y le quitó a todos sus clientes, la situación económica empeoró aún más. La historia vuelve al presente, cuando Frank presencia cómo los dos jóvenes delincuentes en el autobús golpean a un anciano. Sin pensarlo, interviene y les da una paliza. Los pasajeros, impresionados por su valentía, graban el incidente y suben el video a las redes sociales. En poco tiempo, Frank se convierte en una celebridad local y es apodado Badass. Incluso empiezan a vender camisetas con su imagen. Pronto, él y su madre son entrevistados por un periodista. Gracias a su repentina fama, gana el respeto de su comunidad y de la policía, y se hace amigo de un oficial llamado Marlock, quien incluso lo invita ocasionalmente a patrullar con él. Sin embargo, 3 meses después, la tragedia golpea de nuevo. Su mamá fallece. Tras el funeral, Frank se muda a su antigua casa y le ofrece alojamiento a Claude Lake Washington, un viejo amigo de sus días en el ejército. Mientras se instalan, ambos se detienen a tomar unas copas y rememoran sus vivencias en la guerra de Vietnam. Se revela que Claude Lake una vez le salvó la vida a Frank. Durante la charla, también hablan sobre su situación financiera, y Klondike lo anima, asegurando que lo mejor aún está por venir. Más tarde ese día, le entrega a Frank un pendrive y le pide que lo guarde en una vieja caja fuerte de su madre, afirmando que su contenido podría hacerlos ricos. Luego sale a comprar más alcohol, pero en la calle es interceptado por 2 matones llamados Taron y Sebastian, quienes quieren pedirle el pendrive. Klondike miente diciendo que no lo tiene, pero no le creen y lo matan a tiros antes de huir. Frank se entera del asesinato al día siguiente cuando recibe una llamada de la policía. La noticia lo deja devastado y le recuerda una vez más que, a pesar de las promesas del alcalde Williams de mejorar la seguridad en los barrios latinos, la violencia sigue siendo parte del día a día. Esa noche, el oficial Marlock lo visita para invitarlo a patrullar, pero Frank, afectado por la muerte de su amigo, rechaza esta invitación. Marlock intenta consolarlo y le pide paciencia, explicando que hay demasiados casos y pocos investigadores. Más tarde, Frank ve las noticias que se han asignado 20 detectives a resolver el asesinato de un hombre blanco en el mismo vecindario. Este contraste le hace pensar que la policía no está tomando en serio la muerte de Klondike por ser afroamericano. Al día siguiente va a la comisaría y acusa a la detective de tener prejuicios raciales. El detective Shaw lo niega y le asegura que están trabajando en el caso, pero lo envía de vuelta a casa. Sin confiar más en el sistema, Frank decide investigar por su cuenta. Visita la escena del crimen donde mataron a Klondike y encuentra un casquillo de bala y un collar con la foto de una mujer. Lleva el casquillo a una casa de empeño, pero no obtiene mucha información. Sin embargo, el dueño reconoce a la mujer de la foto como alguien que asiste a su iglesia y le dice que el collar probablemente pertenezca a su esposo Terrence. Frank consigue su dirección y se dirige a su casa, donde una mujer le informa que Terrence no ha estado en casa desde una semana. Le devuelve el collar y le pregunta por su paradero. Ella sospecha que podría estar jugando al baloncesto con sus amigos en el parque local. Frank va al parque y encuentra un grupo de jóvenes jugando, pero ellos se burlan de él y se niegan a darle alguna información. Entonces Frank los enfrenta físicamente y tras la paliza, uno de ellos menciona que no saben dónde está Terrence, pero que un tal Ronaldo podría saberlo, ya que ambos son amigos cercanos. Frank localiza el apartamento de Ronaldo y su compañero de piso le indica que suele frecuentar un bar. La escena cambia a una reunión en un lugar apartado entre el gángster Panther y el alcalde de Los Ángeles Williams.
Se revela que Panther es el jefe de Terrence y Sebastian y que envió a ambos a recuperar el pendrive, ya que contiene pruebas incriminatorias de la corrupción del alcalde, quien planea presentarse a la reelección en 90 días. Williams está preocupado por ser expuesto y reprende a Panther por haber enviado a matones inexpertos. Le advierte que si el escándalo sale a la luz, ambos van a caer. Mientras tanto, Frank regresa a casa y observa a sus vecinos peleando en la calle. El hombre ha golpeado a su esposa Amber y luego se marcha. Frank se acerca a ella y la ayuda, llevándola a ella y a su hijo Martin a su casa para atender las heridas. Agradecida por su gesto, Amber se ofrece a cocinarle algún día. Al día siguiente, Frank visita el bar y exige ver a Ronaldo. Sin embargo, los clientes comienzan a atacarlo, desatando una larga pelea en la que logra imponerse. Finalmente encuentra a Ronaldo, quien lo enfrenta, pero Frank contrarresta sus ataques y lo deja colgado boca abajo del balcón. Lo obliga entonces a revelar el paradero de Terrence y tras obtener la información, descubre que este vive con su novia Tatiana, quien trabaja en un salón de masajes. Al regresar a casa, uno de los matones de Panther le tiende una emboscada y le exige el pendrive. Aunque inicialmente se ve superado, Frank logra dominarlo sin dificultad. Intrigado por el contenido del dispositivo, pide ayuda a su joven vecino Martin para analizarlo. Al investigar, descubre que contiene información sobre un proyecto secreto para excavar un pozo petrolífero en el vecindario bajo el mando del alcalde Williams. Esa misma noche, Frank acude al salón de masajes y concierta una cita con Tatiana. Durante la sesión, intenta sonsacarle información sobre Terrence, pero ella se niega. Decide entonces seguirla hasta su casa al salir del trabajo. Una vez ahí, encuentra a Terrence en su habitación y lo ataca de inmediato, furioso por el asesinato de su mejor amigo. Tras reducirlo, lo hiere para obtener respuestas sobre quién ordenó el crimen. Como Terrence se resiste a hablar, Frank amenaza con meterle las manos en el triturador de basura de la cocina. Finalmente, Terrence confiesa que el asesinato fue obra de Sebastian, siguiendo órdenes directas de Panther. De regreso a su apartamento, vuelve a escuchar gritos de discusión entre sus vecinos. Al entrar, encuentra al padre de Martin sobre Amber en una actitud inapropiada. Frank interviene de inmediato y lo amenaza con golpearlo si no se aleja. Aunque al principio se lo toma a la ligera, Frank lo intimida hasta que se marcha. Tras la tensión, Amber le agradece sinceramente su ayuda y lo invita a cenar. Frank acepta y regresa a casa para prepararse. Se viste elegantemente y vuelve a su puerta oliendo bien. Comparte una cena tranquila, aprovechando que Martin está en casa de un amigo. Al final de la velada, Frank le agradece la comida y le pide conservar como recuerdo una caja de cerillas que pertenecía al padre de Martin. La situación se torna íntima y terminan besándose, pero Martin aparece repentinamente y los interrumpe. Entonces, Frank les ofrece pasar la noche en su casa, prometiendo arreglar la puerta rota al día siguiente. Más tarde, Frank entrega el pendrive a su amigo, el oficial Marlock, y luego se dirige al escondite de Panther. Ahí lo enfrenta por la muerte de Klondike. El gángster le confiesa que Klondike solía trabajar para él, pero un día decidió traicionarlo y robó el pendrive con información vital. Panther le exige a Frank que le entregue el dispositivo y ante su negativa lo atacan y lo atan a una máquina de electrocución. Lo hieren y aumentan progresivamente la intensidad de las descargas. Cuando Frank se mantiene firme ante el dolor, Panther ordena el nivel máximo de descarga, reservado normalmente para animales grandes como elefantes africanos o alces siberianos. Aunque Frank grita de dolor, no revela nada. Panther revisa su billetera, encuentra su dirección y sale con sus secuaces con la intención de buscar el pendrive en su casa. Mientras tanto, los matones siguen torturando a Frank, pero justo en ese momento, él consigue liberarse. Usando la caja de cerillas de Amber, prende fuego a varios bidones de petróleo en el almacén. El incendio provoca una enorme explosión que acaba con todos los matones. Luego alcanza a Panther y comienza a golpearlo, pero el gángster logra tomar un kukri antiguo y lo hiere a Frank antes de escapar. A pesar de ello, Frank se incorpora y lo persigue. Panther roba un autobús e intenta huir. Frank, por su parte, consigue otro autobús gracias a un buen samaritano y lo sigue. La persecución se vuelve caótica y destruyen varios vehículos antes de que ambos autobuses colisionen. En su camino hacia la casa de Frank, Panther se cruza con dos delincuentes que Frank había golpeado anteriormente en un autobús.
Buscando venganza, lo atacan y graban el altercado, pero Frank consigue derrotarlos y retomar la persecución. Finalmente, Panther llega al hogar de Frank y encuentra a Amber. La amenaza de muerte si no le entrega la unidad Flash. Justo en ese tiempo, Frank aparece y la salva nuevamente. Ambos se ensarzan en otra pelea que los lleva hasta el patio delantero. Panther lo ataca con fiereza, pero Amber interviene sujetándolo por la espalda, dándole a Frank la oportunidad de contraatacar y vencerlo. En la escena final, la policía llega y arresta a Panther. Además, el alcalde Williams es expuesto como parte de la conspiración y también es detenido. La película concluye con Frank, Amber y Martin viviendo felices y en paz. Este film sorprende más de lo que uno esperaría a primera vista. Aunque el papel parece una mezcla genérica entre Gran Torino y Death Wish, con el típico héroe veterano que se enfrenta a criminales mucho más jóvenes y peligrosos, la historia logra tener una identidad propia gracias a su tono desenfadado, la energía que transmite y la simpatía que despierta su protagonista. Frank, interpretado por Danny Trejo, es un personaje que fácilmente podría caer en lo ridículo, pero el guión lo presenta con una mezcla equilibrada de dureza, humanidad y sentido del humor. La película nunca pretende tomarse demasiado en serio, lo que le permite exagerar sin perder su encanto. La acción es constante, hay escenas de peleas creativas y los momentos violentos, aunque algo inverosímiles, están coreografiados de forma entretenida y directa. Lo interesante es que la historia va más allá de la venganza básica. A medida que avanza, se agregan capas como la corrupción política, el plan secreto, el pozo petrolero y la relación efectiva entre Frank, Amber y el joven Martin. Estos elementos le dan al relato un aire más humano y hasta tierno en algunos momentos, lo que ayuda a que el espectador se involucre más con los personajes. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan este tipo de resúmenes o películas, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.